Para el día viernes, que es este viernes 29, el taller de Ujieres ya está confirmado. El pastor Fernando Argumedo es el que va a estar dando la conferencia esta tarde. Para que estén a tiempo, si les es posible, ¿verdad? Estar muy a tiempo. Recuerden que todas nuestras actividades siempre tratamos de ser muy formales, ¿verdad? Somos muy formales para el trabajo, para muchas actividades que tenemos o compromisos con la sociedad. Yo creo que Dios merece lo mejor también de nosotros, amén. También para el día 28 y 29 de octubre tendremos invitados especiales, ¿verdad? Pastores a los que hemos invitado para que nos traigan la palabra en ese día, en esos días, porque uno es el 28 y otro es el día 29. Bueno, ¿estamos bien? A veces estamos inseguros de contestar esa pregunta, si estamos bien. Y las razones pueden ser muchas, ¿verdad? Y si hay algo que no está bien en nosotros, muchas veces tiene que ver con nuestra relación, ¿verdad? Ya sea de trabajo, con compañeros, con los hijos, o con los padres, o con el cónyuge, o etcétera. Con las nueras, con yernos, con las suegras. Y si seguimos, ¿verdad? Encontramos y le damos en que tenemos dificultades a veces. Pasamos dificultades, hay situaciones que se dan en nuestra vida y recuerden que seguimos en este mundo donde tenemos dificultades. Todo lugar donde hayan seres humanos, desafortunadamente como seres humanos somos muy complejos, conflictivos. Todos tenemos nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos son pequeños todavía podemos dirigirlos, moldearlos, pero ya desde que entran en la etapa de la adolescencia ya empiezan a usar la boca, ¿verdad? A chistar. Haga esto, por favor. Desde ahí ya comenzamos a tener dificultades, tanto los hijos con los padres, padres con hijos, los matrimonios, ¿verdad? Pero recuerden que todo esto tiene que ver también con el enemigo invisible que tenemos todos, aquel que quiere siempre mantenernos en su nivel, ya sea en el trabajo, usted también, ¿verdad? Puede ser que en su casa usted tenga una vida muy ordenada, todo, sienta que es olor a rosas, pura felicidad, pura armonía, pero es muy posible que en el trabajo esté experimentando ese tipo de dificultades, de situaciones difíciles, por un patrón dictador, ¿verdad? O por compañeros que le tienen mala voluntad porque usted es excelente trabajador, también los hay. Entonces, todo ese tipo de situaciones. Pero si nosotros pasamos dificultades dentro de nuestro matrimonio, recuerden que el matrimonio fue instituido por Dios. Lo primero que Dios hizo al crear al hombre, al hacer también a la mujer, fue unirlos. Y les dijo, ya no serán dos, sino uno solo. Y entonces, desde ahí comienza un problema dentro, y estamos hablando de toda la vida o la existencia de la humanidad, donde el enemigo siempre ha venido y ha querido tratar de disolver aquello que Dios ha instituido. Y viviendo en esta era, en este tiempo, todo lo que hemos visto alrededor de nosotros, quizás los que son de 50, como yo, de 50 para arriba, ¿verdad? A lo mejor ustedes recuerdan que en los tiempos cuando éramos niños, era muy raro que se escucharan de separaciones, de divorcios, ¿verdad? Quizás si habían problemas en el hogar,
no lo sabíamos. Mi papá y mamá peleaban, discutían. Quizás, bueno, a mí, gracias a Dios, no me tocó ver eso. Mi mamá siempre habló muy bien de mi papá. Dijo que había sido un gran siervo de Dios, un gran hombre que se esforzó. Y precisamente ayer hablaba con mis compañeros. Decía, mi mamá a los 32 años quedó viuda con 6 hijos. Y hablaban de la cantidad de hijos que se tenían en aquellos entonces. Decía, si mi papá no hubiera muerto, yo creo que seríamos una docena fácil o más, no sé. Pero mi mamá, sí, toda la vida, cuando se refería a mi padre, todavía le guardaba un gran respeto. Nunca volvió a conocer a ningún hombre, nunca se volvió a casar, nunca. Desde los 32 años permaneció fiel a Dios, ¿verdad? Y a inculcarnos y a enseñarnos y a dirigirnos a nosotros en los caminos del Señor. Entonces es una experiencia, una vivencia de haber visto a mi madre siempre expresarse así de mi padre. Y de acuerdo a la palabra, le decía, usted es viuda, y de acuerdo a la palabra dice que usted es libre. Bueno, eso se lo dije ya cuando era yo grande, ¿verdad? Porque todavía habían por ahí algunos pretendientes para mi mamá. Ya el Señor es grande, ¿verdad? Pues ella también, ¿verdad? Pero decía, ándale, no, dijo, sí, cuando realmente tuve necesidad, dijo, porque necesitaba la ayuda, dijo, no, dijo, ahora tampoco. Entonces, menos. Pero hablando de esos matrimonios, que hoy en día, ¿verdad?, se da con tanta facilidad, y Las Vegas es uno de los lugares donde hay una gran cantidad de matrimonios, de casamientos, ¿verdad? Mucha gente viene hasta aquí solamente para casarse. Y entonces, si viera usted la cantidad, no sé en qué cantidad van, pero hay un registro de todas las bodas que se llevan aquí. Cada matrimonio que se ha llevado a cabo lleva un número, y así van pasando, ¿verdad? Y el número va creciendo. Son millones y millones de matrimonios que se han llevado a cabo, pero también hay una gran tasa, un índice muy alto de divorcios, ¿verdad? Y esto es algo que sabemos, lo vivimos, porque tenemos a veces compañeros, amigos, que han pasado ya por 1, 2, 3 matrimonios, y lo que se me hace más difícil entender es que dentro de las mismas iglesias muchas veces se habla de ello. Y en estos tiempos, mis hermanos, pasamos por tantas dificultades, o el matrimonio pasa por tantas dificultades, que muchas veces se llega a pensar en eso, que lejos de nosotros esté eso que a Dios no le agrada. Precisamente en esta mañana yo quiero hablar acerca del divorcio. Y esto no solamente se aplica en el sentido de la pareja, sino en el divorcio de la separación también de Dios. Yo espero que podamos comprender algo de ello. Puede decir, bueno, yo ni marido tengo, no, pero tiene una relación formal con Dios. Y que muchas veces, ¿verdad?, cuando el Señor habla del adulterio, lo referimos siempre, ¿verdad?, a un matrimonio, pero adulterar es contaminar. Adulterar es mezclar otras cosas con lo puro. En este caso, el matrimonio, que es algo santo, es algo sagrado, y que cuando uno de los dos sale fuera del matrimonio y tiene actividades que no debe tener con otra persona, porque su matrimonio es santo, es sagrado, es instituido por Dios, ¿verdad?, contamina el matrimonio. Eso es el adulterio. Algo que es puro, la leche pura, por ejemplo, si usted le agrega algún líquido, agua o chocolate o cualquier otro elemento, deja de ser puro, pierde su pureza y está contaminado, está adulterado. Entonces, en esta mañana quiero que vayamos a Mateo capítulo 19. Es una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, y esto es, ¿verdad?, tentándoles, pero hay una gran enseñanza detrás de todo esto. Mateo capítulo 19. Quizás hemos escuchado ya sermones, predicaciones, estudios, hemos tenido a lo mejor talleres de matrimonios donde hemos hablado acerca de estas cosas,
Dice la escritura en Mateo capítulo 19, versos 3 al 10, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, en otras versiones dicen lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, esta es la razón. Dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, Moisés os permitió, no Dios, Moisés. Dice: permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, nos vendría mejor quedarnos solteros. Sería mejor no casarse. Pero bueno, hasta ahí paramos. Padre, te damos muchas gracias y en esta mañana suplicamos que nos des la interpretación, Señor, de esta palabra a nuestra vida. Todos necesitamos saberla y conocerla, porque en algún momento es muy posible que hayamos tenido tantas dificultades en nuestro matrimonio, al punto de que en algún momento, Señor, pasó un mal deseo, un mal pensamiento por nuestra mente o por nuestro corazón, y Señor, te suplicamos nos perdones. Límpianos de toda contaminación y ayúdanos, Señor, a proceder no como el mundo procede, Señor, sino como tu palabra nos indica, y queremos ser obedientes a ella por ese temor, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Lejos esté de nosotros, Señor, el fallarte. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución legal, es disolución legal de un matrimonio. Y esto es válido cuando se reúnen las condiciones necesarias que establece la ley. Hay disolución del contrato, pero esto es solamente ante la sociedad. La mayoría de las legislaciones fundamentan este divorcio en el carácter contractual del matrimonio, a pesar de la indisolubilidad. O sea, a pesar de lo establecido por Dios, todavía hay quienes practican esto. Entonces, algunas religiones, ¿verdad?, que llevan a cabo también los casamientos religiosos. A mí me han preguntado muchas veces, a que no solamente por casar, sino también a veces por presentar niños, por bautismos, que cuánto cobramos. Digo, nosotros no cobramos, es un servicio que hacemos gratuito mientras las personas quieran ser obedientes a Dios, y se les instruye de acuerdo al paso que van a dar, ¿verdad? Y es bonito saber que hay personas que quieren honrar a Dios de esa manera. Y entonces, hablando del matrimonio, el matrimonio bíblico, mis hermanos, es cuando usted, ¿verdad?, firma ese contrato establecida por las leyes ¿verdad?, del hombre, que siguen, ¿verdad?, que le van a dar a usted como ciudadano ¿cómo se dice? Ese estado ese contrato, ¿verdad?, en el que van a vivir juntos. Entonces, hay instituciones religiosas que también lo hacen. Una de ellas, pues, la iglesia tradicional, ¿verdad?, que ellos también tienen que firmar un libro. Entonces yo veía,
¿cómo se dice? Incongruente, o qué palabra usar ahí, cuando primero se lleva a cabo el matrimonio civil, ¿verdad? Donde firma el contrato, y después se llega a la iglesia y se escuchaba en diferentes formas, o, ¿verdad? De que el sacerdote o el que los está casando le dice, si hay algún presente que se oponga a realizar esta boda, hable ahora o calle para siempre. Se ve de más porque pues ya el contrato está firmado, ya vienen de estar casados civilmente, y ese es el casamiento bíblico. Entonces, el repudiar es rechazar algo, es especialmente por considerarlo moralmente condenable, es no aceptarlo, es repudiar. Y en el tiempo de los patriarcas, cuando Moisés escribe que sí podían repudiar a la mujer, y en aquel tiempo las repudiaban por cualquier cosa. Algunos historiadores dicen que incluso si a la mujer se le quemaban las tortillas, dicen que ese ya era una razón o una causa para decirles: no me sirves como mujer, como esposa, aquí está tu carta, y órale, váyase a hacer tortillas bien. Y no la recibía de regreso. Imagínense cuántas veces, ¿verdad?, hubieran habido divorcios en estos tiempos. No le salían las tortillas redondas, o por algún defecto físico que apareciera después. De hecho, algunos consideran que aún cuando la mujer iban apareciéndole a lo mejor algunos cambios en su piel o en su cabello, ¿verdad? También tenían una razón para darle carta de divorcio. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice: no por cualquier cosa. Dice: yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otro, adultera. En Deuteronomio capítulo 24, en el verso 1, dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y alguna cosa indecente pudiera ser alguna conducta, ¿verdad?, una falta de respeto al hombre, etcétera. Recuerden que en esta sociedad la mujer no podía ver a los ojos al hombre, tenía que caminar 10 pies atrás del hombre. La mujer no podía estar enfrente del hombre, ni siquiera caminar al par de ella. Entonces en conducta también podían darle carta de divorcio. Ahora dice, le escribirá, dice, carta de divorcio, y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Qué cruel, ¿no? Gracias a Dios que no vivimos en esos tiempos. Dice: y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Bueno, por lo menos tenía, ¿verdad?, esa posibilidad. Pero si la aborreciera este último, dice, y le escribiera carta de divorcio, y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, dice, el primer marido que la tuvo no puede tenerla. Dice en el verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Quién está diciendo esas palabras? Dios, en sus mandamientos, dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? No cometerás adulterio. O sea, no vas a entrar en otra relación. Mateo 5:31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dice, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Éxodo 20:14, ahí donde Dios da los mandamientos, dice: no cometerás adulterio, no contaminarás lo que es sagrado. En estos tiempos, mis hermanos, en los que vivimos, usted habla con compañeros de trabajo, usted mira la sociedad, conoce a lo mejor a sus vecinos, ¿verdad? Y vemos cómo la sociedad está tan
contaminada en todos esos aspectos, y que es difícil hoy conocer un matrimonio, ¿verdad?, que de 20, 30, 40 años o 50 años, y que hayan permanecido fieles uno al otro desde su juventud. Escuchaba de un hombre que su mujer, ya ellos muy avanzados en edad, ella ya no se acordaba quién era él, y ya estaba en un lugar donde le ofrecían todas las atenciones que necesitaba. Y este señor siempre, muy temprano durante el día, siempre hacía sus caminatas para ir a verla, y llegaba y la veía, y aunque ella no le recordaba, ¿verdad?, un día llegó a que le cortaran la barba y lo pusieran bien guapo, y estaba apurado y desesperado, y entonces el barbero le dice: pero ¿por qué está tan apurado? Y él: es que tengo una cita, dijo, tengo que ver a mi esposa, y le empieza a platicar la situación. Dice: hace años que ella no sabe quién soy, ¿verdad? Y entonces le dice: pero ¿por qué entonces tanto entusiasmo de ir a ver a alguien que no la conoce, que no se recuerda de usted? Y me gustó mucho lo que este hombre responde. Le dice: quizás ella, dice, no se acuerde quién soy yo, pero yo todavía me acuerdo quién es ella. Dijo: es la madre de mis hijos, es la abuela de mis nietos, es la esposa, es la que me dio sus años, sus mejores años. Entonces, por eso, ¿me entiende? Y que sus ojos, con esa emoción, ¿verdad?, que ese brillo, que no se pierde en una pareja enamorada. Y entonces, esto es algo tan bonito que es difícil encontrar en estos tiempos. Yo veo la situación que se vive, ¿verdad?, en esta sociedad, porque tengo compañeros de trabajo que desafortunadamente han pasado ya por este proceso: divorcio, algunos por infidelidad, otros simplemente por otras razones, ¿verdad? Pero qué triste. Es triste porque no solamente hay un daño con la pareja con la que se vivió o que se hacen entre ellos mismos, sino también en los hijos. Gracias a Dios puedo decir que no me tocó ver este tipo de situaciones dentro de mis padres, mi papá, mi mamá. No sé cómo hubiese sido si mi padre no se hubiera muerto, pero estoy seguro que pensaba en el nieto que acaba de nacer, y digo: bueno, mi padre sirvió al Señor, yo me esfuerzo por servir al Señor, y es un gran privilegio. Mi hijo todavía no está sirviendo al Señor, pero oro porque esa criatura sea la cuarta generación, y que cuando le decía a mi hijo, yo le decía: sé un buen ejemplo para él. Yo no fui buen ejemplo para ti, pero esfuérzate por ser el buen ejemplo. Digo, él será el próximo pastor después de mí, si tú no quisiste. Si dice mi esposa, todavía el Señor lo puede llamar. Por supuesto, Dios es fiel. El Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En el tiempo del Señor Jesucristo trajeron a una mujer que lo habían hallado en el pleno acto del adulterio. No nomás trajeron a ella. ¿Y el otro fulano? ¿Qué? ¿Se les escapó? ¿Tenía ya preparado la huida, que no lo alcanzaron a agarrar? ¿Había un túnel? ¿Qué pasó? Bueno, aquí el asunto es que traen a una mujer, ¿verdad?, acusada de adulterio. Dice: no hay manera, no hay forma de decir que no, porque en el pleno acto, ¿verdad? Entonces la ley mandaba esto: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ambos, dice que indefectiblemente serían muertos. Qué pesada era la ley, ¿no? Imagínense si esa ley aplicara en los tiempos en los que vivimos. El mundo se hubiera reducido mucho más rápido de lo que quieren hacer con esta, ¿verdad?, todo esto que han creado durante estos 3 años. Si las leyes, si viviéramos bajo esas leyes, ¿verdad?, no robarás, no matarás,
guardarás el día del Señor, que es sagrado. Y todo aquel que faltaba, dice que también era cortado del pueblo. Imagínense, tuviera el mundo solo, ¿eh? Gracias a Dios por su infinita misericordia, no vivimos bajo ese tipo de leyes y rituales, aunque todavía esos principios quedan para nosotros. 1 Corintios capítulo 7, verso 1 dice que en cuanto a las cosas, dice de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, ese rato leíamos que si esa es la condición, dice, pues no conviene casarse. Pues sí, pero dice el apóstol Pablo que se tiene que llegar a un nivel o tener ese don de continencia, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, y yo me muero, te vuelves a casar. Y ella dice, no, ¿para qué? O sea, tan malo ha sido el matrimonio, ¿no? Bueno, digo, porque si tú te vas antes, digo, pues yo echando la tierrita y mirando para los lados. El marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo dice la mujer con el marido. Hay mandamientos. La mujer, dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y muchas veces los problemas matrimoniales tienen que ver con esto. Tienen que ver con esta situación. En el matrimonio hay 3 aspectos dentro de esa relación íntima. Hay unidad, hay símbolo de amor y eso solamente es reservado solo para el matrimonio, no antes, sino solamente para el matrimonio. A veces me preguntan si, dice, cuando dice la Biblia no adulterar, pero también dice no fornicarás, dice, pero ¿qué es lo diferente en esto? Lo diferente, mis hermanos, es que el adulterio se aplica para aquellos que ya pertenecen a una unión sagrada, a algo puro que Dios ha establecido. Y la fornicación tiene que ver con el que todavía no estás en una relación, en ese contrato, no estás unido a una mujer y que como soltero no te es lícito todavía, sino hasta que estés dentro del matrimonio. Entonces, aquel que ejercita, ¿verdad?, su sexualidad antes del matrimonio, a eso se le llama fornicar. Entonces, en 1 Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, dice el apóstol Pablo, no yo, sino el Señor. Que la mujer, dice, no se separe del marido. La mujer no se separe del marido. Dice el marido, yo me voy, pues, ¿a dónde nos vamos? No se separa. Y si se separa, dice, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. Yo sé que por ahí está diciéndole, estás oyendo. El marido no debe abandonar a la mujer. Llévesela a trabajar entonces. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 17, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, dice, en todas las iglesias. Acuérdense que cuando el apóstol Pablo a veces dice, esto no lo digo yo, sino el Señor, y en ocasiones dice, esto, dice, lo digo por vía de concesión o doy mi parecer, ¿verdad? O sea, yo doy mi consejo. No está diciendo, dice el Señor. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, fue llamado a algunos siendo circunciso. Dice que es el circunciso. O sea, si ya está circuncidado, ¿qué más puede hacer? Ya está circuncidado. Dice, fue alguno llamado siendo incircunciso. Dice, no se circuncide, porque la circuncisión o la incircuncisión en el tiempo de la gracia no es nada, sino lo que Dios demanda es la pureza del corazón. Y la circuncisión solamente obedecía al pacto antiguo que Dios había hecho con Abraham.
Y entonces la circuncisión dice nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y dónde deben estar los mandamientos de Dios? Dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, tus preceptos. O sea, ahí dice, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Y sigue diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Entonces, guardemos nuestro corazón. Ahora dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y en el verso 24 de 1 Corintios 7 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En el verso 39 dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Cuál ley? Acuérdense del contrato que le digo que firmamos. Entonces, la ley dice, mientras su marido vive, está ligado a él. Dice, pero si su marido muriere, la mujer va a poder cantar, grande gozo, ¿verdad? Hay libertad. Va a poder ser libre. Va a poder ser libre. Dice, libre es para casarse con quien quiera. Hay quienes dicen, no, ya no. Qué bueno, ¿verdad? Pero dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice también, con quien quiera, mucho cuidado. Okay, hace tiempo en una consejería alguien me decía, pues es que mucha gente viene a la iglesia, dice, para conseguir o un buen esposo porque está en la iglesia. Le dije, o una buena esposa, ¿verdad? Porque en las iglesias donde se encuentra una buena esposa, le dije, a veces se equivocan. Porque también los hijos del diablo vienen buscando a ver a quién sacan. Yo conocí a un señor hace tiempo y sabiendo que pues era pastor de la iglesia, me decía, oiga, me decía, y ahí en su iglesia hay algunas solteritas. Ni se le ocurra venir por esa razón, ¿verdad? Y sí, nunca vino. Dios aborrece el divorcio. Dice en Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dicen que en los tiempos del Señor Jesucristo, los hombres, los judíos, dicen que en muchas ocasiones para poder dar rienda suelta, a irse a echar como dicen, una canita al aire, dicen que salían de Israel e iban a otros lugares. Dice que lo que hacían para, según ellos, no pecar, se casaban con la mujer y para la tarde se divorciaban y regresaban otra vez, pensando que eso estaba justificado delante de Dios. Mucha gente viene a Las Vegas y creo que practican lo mismo. Y usted ha escuchado eso que dicen, ¿verdad? Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que no saben es que su pecado va a estar siempre delante de ellos, a donde quieran que vayan. Y entonces, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La belleza es algo que pasa, es algo temporal. Lo hemos sabido y lo hemos visto también. Algunos ya se nos van haciendo las entradas más grandes, se nos va arrugando la piel, vamos perdiendo alguna figura que quizás, ¿verdad? Cuando mi esposa me conoció, yo recuerdo estaba parado arriba de una piedra y estaba oscuro y dijo, con este grandotote me caso. Resulta que llegó el día y el día reveló todo, ¿no?
Las cosas van, todos vamos cambiando, vamos teniendo cambios. En nuestro interior también, ¿verdad? Pero yo creo que lo que nos ayuda a permanecer siempre juntos, fieles el uno al otro, es ese conocimiento, eso que vamos aprendiendo a cultivar día con día. Ahora, algunos a lo mejor, al igual que nosotros, llevan ya una relación de casados de... ¿Cuántos tenemos? Dios mío, me van a regañar. 28 años. Y hay cosas todavía que seguimos conociendo. Y vamos a tener algunas dificultades. A veces sí. Es muy posible que en algún momento mi esposa dice: ¿para qué te conocí? ¿Para qué te acepté? ¿Por qué? Es posible, yo no leo la mente, pero ¿verdad? Puede ser que en algún momento en su vida yo le haya hecho pasar algún momento tan desagradable, o le haya dicho algo que le haya llegado hasta lo profundo y la haya herido, que haya dicho: ¿por qué me casé contigo? Me hubiera casado con el otro. No sé, es posible. Pero dice aquí la Escritura, dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y dice: y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y cuando hablamos de esto, mis hermanos, no solamente del matrimonio, sino de nuestra relación con Dios. El pueblo de Israel siempre fue como, Dios usó el simbolismo del matrimonio para referirse a Jerusalén, a Israel, ¿verdad? Que les habían dejado, habían dado la espalda a Dios y que se habían ido tras dioses ajenos, habían contaminado esa relación pura que tenían con Dios. Y en estos tiempos, estamos viviendo tiempos tan difíciles en el que el pecado está a la puerta, las tentaciones están también, ¿verdad? Y entonces encontramos a veces difícil mantener esa relación con Dios así de pura, pero Dios es fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel para nosotros. Nos hace estar sanos, saca su sol para que nos alumbre, hace llover, ¿verdad? Y hemos recibido bendición a través de la lluvia, quizás catástrofe para otros. Entonces, dice que Dios aborrece el repudio. El divorcio es consecuencia de un corazón endurecido hacia Dios. ¿Y por qué es consecuencia de un corazón endurecido a Dios? Porque es Dios quien da los mandamientos. Y si no estás dispuesto a obedecer a Dios, entonces tu corazón está endurecido. Detrás de un matrimonio roto hay un corazón endurecido contra Dios. Y después endurecido contra el compañero o contra el cónyuge. Desde el principio mismo, la intención de Dios en lo que concierne al matrimonio fue que el matrimonio sea para toda la vida. Y lo vimos o lo vemos en ejemplos de muchos de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, cómo enterraron a sus esposas, ¿verdad? Ya muertas. Moisés. Teniendo en cuenta esto, los creyentes deberíamos de tener cuidado al escoger el compañero para la vida. No os unáis en yugo. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Ya por mucho tiempo, en algunas ocasiones lo recuerdo, que hemos enseñado que hay dos decisiones que nosotros hacemos que son bien importantísimas. La primera es la decisión que hemos hecho de entregar nuestra vida a nuestro Salvador, y a través de ello tenemos la salvación, la vida eterna. Y la segunda decisión más importante de nuestra vida es cuando decidimos con quién vamos a compartir nuestra vida por el resto de nuestros días, porque de esa decisión depende o nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Entonces este consejo pues siempre especialmente para los jóvenes,
Ya los que estamos arriba del barco, a remar, ni modo, nos toca. ¿Entiendes? Ya no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Si mi esposa me dijera, ¿sabes qué? Quiero la carta de divorcio. Yo le dijera, está muy largo el camino como para regresar. Ahora se aguanta. Verás que tu carácter, que no es... Ayúdeme a moldearlo. Por eso el apóstol Pablo también recomienda, ¿verdad? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, a pesar de ello, ningún matrimonio está completamente libre de diferentes dificultades que vienen a su vida. No siempre va a ser la fe lo diferente, porque dentro de la fe tenemos matrimonios que tienen problemas, y muchos de esos problemas a veces son causados por la economía, que viene siendo un factor también, ¿verdad? Yo desde hace tiempo descanso en ello, porque yo cumplo, traigo, aquí está el cheque, usted sabe lo que hace, ¿verdad? Yo solamente quiero un lugar donde dormir, tener comida, que me atiendan, ya es todo, porque un día me voy a morir, de todos modos no me voy a llevar nada. Entonces, ahí está. Si usted se queda, usted sabrá con cuánto se queda. Pero bueno, parece que valgo más muerto que vivo. Las aseguranzas de vida hoy en día, más bien de muerte, porque de vida. Entonces, el enemigo, mis hermanos, siempre sembrará o intentará sembrar, exagerará en las fallas o en los defectos que algunos tenemos, para que nuestro cónyuge nos mire de la manera como el enemigo quiere que nos vea. Y muchas veces dentro del matrimonio, ¿verdad?, se nos olvida de ese enemigo que está tratando de separarnos, de dividirnos, de lastimarnos de esa manera. Y lo único que vemos es que lo vemos como enemigo, o al esposo, o a la esposa, o a aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero en realidad ellos no son nuestros enemigos. Muchas veces ellos también son víctimas del engaño. Entonces el enemigo siempre sembrará, tratará, exagerará las fallas, las insuficiencias del cónyuge. ¿Sabe qué? Yo tengo problemas con la tecnología y mi esposa es muy hábil para eso. Pero eso, bueno, ya a nuestros años, ¿verdad?, ya no me hace sentir, ¿cómo se dice?, inferior, o sentirme no. Al contrario, hacemos un equipo, pienso yo. Ella me arregla todo lo que a mí se me descompone. Yo le arreglo los carros que se descomponen. Entonces, el enemigo sembrará sospechas en alguno de nosotros, celos, provocará la autocompasión, insistirá en que a veces nosotros merecemos algo mejor que lo que tenemos. Pero no, lo que tenemos es lo suficiente, lo que tenemos es lo que Dios ha provisto. Te hará engañosas promesas que las cosas serían mejores con alguna otra persona. Pero recuerde la palabra del Señor Jesús. Dios puede cambiar nuestros corazones y quitar toda dureza si tan solo se lo permitimos. Dios es fiel a sus promesas. Concluyo con esto. En la Escritura, en ninguna sola parte encontramos que Dios o el Señor Jesucristo esté de acuerdo con la separación, con el divorcio, con el repudio. Lo que sí encontramos es la condición de las personas después de una decisión de separación o disolución del contrato. El apóstol Pablo habla de ello, y de acuerdo a la Escritura, el hombre o la mujer es libre del contrato matrimonial solamente al enviudar. Bíblicamente es la única manera de poder volverse a casar. He atendido a matrimonios, ¿verdad?, a mis hermanos que han pasado por situaciones como estas y que se han vuelto a casar, y yo les he explicado esto, porque a veces hay quienes no sienten la paz de decir, ¿cómo yo puedo estar aquí y servir al Señor si yo he pasado por estos matrimonios? Sí, pero mire cuáles son las diferencias. Yo no creo en aquellos ministerios, y hay muchos ministerios donde
matrimonios sirviendo al Señor, siendo cristianos, y digo cristianos porque debe haber un conocimiento de la palabra, si estaban sirviendo como ministros o líderes en sus iglesias, se han divorciado y se han vuelto a casar y siguen sirviendo al Señor. Yo no creo en esos ministerios. Amén. Pero que Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es por esa razón que hemos en algunas oportunidades que hemos tenido de ayudar aún a los hermanos a legalizar su situación anterior para volver a obedecer al Señor en el estado en el que el Señor los alcanzó. Porque una cosa es vivir en la ignorancia y venir al conocimiento de la palabra de Dios y a partir de ahí ser fieles a Dios, que haber vivido con el conocimiento, fallarle a Dios ¿me entiende? Entonces, lo que en eso hemos apoyado y hemos visto el caminar de muchos hermanos que su vida anterior quizás fue de fracaso en fracaso y pasaron por una serie de matrimonios, pero cuando vinieron al conocimiento del Señor y a partir de ahí su vida cambió y su matrimonio, ahora estamos hablando, ¿verdad?, del presente. Por eso vamos a la Escritura cuando el apóstol Pablo dice, ¿alguno fue alcanzado siendo libre? Quédese libre. Si alguno fue circunciso, que así en el estado, cada uno en el estado en que el Señor lo llamó. La palabra tiene para todos. Amén. Ahora, 1 Corintios 6:9 y ya termino por ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos, pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo termina diciendo, y esto erais muchos de ustedes. O sea, hablando aún de nosotros mismos, algunos éramos borrachos, algunos éramos mentirosos, yo me robaba las gallinas, ¿verdad? Y cosas así. Todos teníamos algo en nuestro pasado que por esa causa no íbamos a entrar en el reino de Dios. Pero dice, habéis sido ahora lavados con la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Todos somos hechos nuevos. Amén. Entonces, el Señor limpia. Ahí en Corinto, mis hermanos, se oían de todo este tipo de pecados que habían dentro de la iglesia. Y el Señor le está hablando a aquel grupo y le decía, esto, dice, ni fornicarios, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que echan. Y esto eran muchos de ustedes, sin embargo, habéis sido lavados. Honrosos sean todos en el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? No nosotros, Dios. Así es que a los jóvenes, evítense, aunque están en una clase aparte nuestros jóvenes, evítense sufrimientos futuros. Pídanle al Señor que dirija sus vidas cada día. No os unáis en yugo desigual, dice 2 Corintios 6:14, con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo, dice el apóstol Pablo, tiene la injusticia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué comunión o concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Pero dice, porque vosotros sois el templo del Espíritu del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amado Padre, en esta mañana, posiblemente, Señor, hemos pasado por dificultades y seguimos viviendo dificultades dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, o con pecados en los cuales reincidimos, Señor, y quebrantamos, Padre, esa relación pura que tú has creado con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Te hemos fallado, Señor, muchas veces. Padre, suplicamos que nos perdones y que dirija nuestro corazón. Ayúdanos a reflexionar, Señor, y aprender
Muchas de las situaciones, Padre, que vivimos, tanto en nuestra relación contigo, es por nuestra arrogancia, o nuestra soberbia, o nuestro orgullo, o por el estar desconectado contigo. Perdónanos y ayúdanos a mantener, Señor, firme. Que no seamos fluctuantes, sino que cada día, Señor, podamos acercarnos más y más contigo a pesar de que no podemos verte. Ayúdanos también, Señor, en nuestras relaciones interpersonales, Señor, no solamente dentro de nuestro matrimonio, sino con todos aquellos que están alrededor nuestro, nuestros hijos, nuestros padres, suegros, suegras, y con todos aquellos, Señor, a tener sanidad, salud en nuestra alma, Señor, porque sabemos que el tiempo se aproxima. Los días que vivimos son peligrosos, pero ayúdanos a tener estabilidad, Señor, a estar firmes, Señor, a cumplir con ese pacto, con ese contrato, con esa promesa que hemos hecho. Que podamos recordar siempre, Señor, en los momentos de dificultades, que no veamos ni a nuestra esposa como enemiga, ni la esposa al esposo como enemigo, sino más bien como compañeros fieles. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Señor, mansedumbre, humildad, a poder someternos primeramente a ti, mi Dios, en obediencia. Y enséñanos, Señor, esa humildad y esa sabiduría. Permite que la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, que ese amor, Padre, que tú has derramado en nuestros corazones, se manifieste en esas virtudes, en tener gozo, en tener paz, alegría, en tener, Señor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, Señor, y que todas esas virtudes podamos aplicarlas, Señor, en nuestro diario vivir, especialmente con aquellas personas, Señor, que están cerca de nosotros y que nos has dado el privilegio, Señor, de poder tenerlos dentro de nuestro círculo. Ayúdanos a amar, Señor, a aquellos que quizás en nuestros sentimientos o emociones, Señor, ya no hay nada, pero tu palabra nos dice que nos amemos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Permite que ese amor, Señor, por obediencia a ti brote en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener satisfacción, Señor, en tu palabra, en tus mandamientos, al llevarlos a la práctica. Oramos en esta mañana, Señor, por todas estas personas que tenemos aquí anotadas en estas piezas, Señor, de papel, Padre amado, en estas listas, para que tú estés obrando en ellos. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, que seamos las Biblias, Señor, andantes o caminando, Señor, que en nuestro diario vivir, en nuestra práctica, Padre, ellos anhelen también conocerte en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda atadura, quita todo vicio, derriba, Señor, todo obstáculo que les impide, Señor, conocerte, pues tu palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo, y te suplicamos, mi Dios amado, para que derribe, Señor, esa venda, Padre, que impide que ellos vean la salvación tan grande que tú estás ofreciendo. Ayuda, Señor, a estos corazones abatidos por el pecado, necesitados, Señor, de tu gracia, de ti, mi Dios. Y suplicamos, Padre Santo, para que cada uno de ellos pueda venir al conocimiento de esa salvación que trae libertad de esa cautividad del pecado. Muchas gracias te damos. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares. Permítenos seguir reflexionando, Señor, acerca de lo que hemos aprendido hoy, y que nuestra relación contigo, Señor, absolutamente nada, Señor, nada le estorbe. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir creciendo en ese conocimiento, pues tu palabra dice que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Muchas gracias te damos. Bendice cada matrimonio, bendice a cada familia, bendice a cada joven, Señor. Ayúdale, Señor, en sus decisiones diarias, pero sobre todo, mi Dios, ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.